bienvenidos a una nueva emisión de Cinema Freud. Les hablo Octavio Solís y esta ocasión me gustaría dar continuidad a una de las últimas emisiones que tuvimos, que hablamos en este sentido de zombies y bueno, pues ya introdujimos algunas de las bases más concretas hacia lo que es ese considerado subgénero dentro del terror, ese género también para algunos que ya tiene su propia vida y que ya de pronto tiene sus lineamientos bastante establecidos, pero que a sorpresa de lo que ha sido evidentemente el desarrollo de los últimos años, es un género que a pesar de tener ya casi un siglo de presentación, al menos dentro del cine y en la literatura también tener bastantes años recorridos, es un cine que se ha seguido reinventando, es un cine que ha seguido trabajando, en este caso la sorpresa, y que intenta de pronto, bueno, extender, llevar un poco hacia, digamos, nuevos estiramientos, justamente esa liga del concepto zombie. Y en este caso, bueno, pues hoy vamos a hablar de sociedades zombies, también reflejadas en la pantalla, y tomar algunos de los ejemplos concretamente de producciones que han llegado al cine, que han estado en la pantalla grande, pero quizás también mencionar algunas que tienen bastante buena presentación de la pantalla chica. Entonces, bienvenidos a Cinema Freud y bueno, pues un gusto que podamos hablar de todo esto. Como siempre, los comentarios están abiertos para que ustedes puedan dejar sus ideas, sus preguntas, sus recomendaciones, todo lo que gusten. Y como siempre también se agradece el que puedan dar like a este video, compartirlo y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho. Para este momento en el que nos ubicamos, sobre todo en el recorrido que centramos justo la intención de este video, estamos ya a décadas posteriores a lo que fue pensar en ese evocor, pensar en esa historia traída directamente desde el mito y desde algunas ciertas tradiciones que se habían estado transmitiendo de lugares a lugares, en donde, bueno, la mayor de las problemáticas que reflejaban las películas zombies, pues era el poder perder el control o perderse, digamos, para los otros, para los conocidos, para los amigos, para la familia, y bueno, convertirse directamente en un esclavo. Esta premisa fue cada vez puliéndose hasta, bueno, acercarse evidentemente a uno de los nuevos monstruos, que la particularidad es que no es igual al resto, como en algún momento mencionamos, no es aquel Frankenstein que por ejemplo Mary Shelley escribe y que ha sido llevada tantas veces a la pantalla, que nos habla de un monstruo reflexivo sobre su propio origen, con un conflicto directamente con el padre, que habla en este caso en cuanto a un conflicto del propio sentido de la existencia. No es ese Drácula de Bram Stoker que nos puede plantear también el sentido de la inmortalidad, el cuándo es que adquiere también la vida un sentido en el cual se le pueda poner también de alguna manera lineamientos, o donde se pueda hablar de los confines justamente de la vida, ni tampoco son esos monstruos que planteaban justo eso, ¿no? Una lejanía, aún con ese aspecto que parecía compartía con lo humano en cuanto al raciocinio, el pensamiento, parecía que se podían poner en un punto y aparte justamente de lo humano, ¿no? El monstruo podía ser sanguinario, el monstruo después podía ser en este caso feroz, el monstruo podría ser en este caso la cara misma de la violencia, pero el zombie no tiene un sentido específico ideológico, al menos no como monstruo, no como masa, y lo que nos empieza a plantear es dos premisas que sería importante destacar como líos desde los zombies, que es primeramente lo humano contra lo monstruoso, esos humanos que se organizan, esos humanos que se refugian, esos humanos que quieren sobrevivir a toda costa y que van a estar presentes entonces en la mayoría de las películas. Creo que de pronto todo el mundo habrá visto alguna cinta de este género y todo el mundo habrá podido justamente pensar dónde es que se refugiaría, qué pasaría con aquellos que ama o con aquellos que quiere, si es que podría refugiarse justamente con ellos. Y es más, incluso lugares estratégicos donde podría pues llevar a cabo todo esto. De ahí es que entonces, aunque podríamos también hablar de dos aspectos, ¿no? El de una fantasía recurrente en la cual el mundo termina y al igual también todas sus responsabilidades, al igual en este caso todos los conflictos, y esto permite, digamos, la existencia de nuevas sociedades,
pues ojo, también se plantea con la crítica que el mismo género va a estar estableciendo, ya ahora, bueno, distinguiendo independientemente de si lo hablamos, como decíamos, como un subgénero del terror o independientemente como un concepto que adquiere vida propia, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre el concepto que estamos hablando. En este caso se nos plantea que justo ahí está la crítica dentro de lo que muestra cada una de las películas, porque entonces poco a poco de estar de esto humano contra lo monstruoso, nos damos cuenta de que lo monstruoso es lo humano, ¿sí? Y aquí es donde surgen series que, bueno, creo que tendríamos que mencionar también junto a las producciones de la pantalla grande, como en el 31 de octubre del 2010, muy alusivo justamente a una fecha sobre todo importante en Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo también, con esta popularización del Día de Brujas o de una fecha alusiva justamente a todo lo monstruoso, es que surge The Walking Dead, una serie que para este momento ya lleva 10 temporadas, sigue produciendo capítulos, probablemente es la serie que, al menos hablando del género, más temporadas tenga para este momento, y no sabemos si habrá otra que equipare justamente el número de producción que se ha desarrollado, pero surge de una novela gráfica, cómic de Robert Kirkman, que después es desarrollado por Frank Darabont, en el cual plantea justo a varios protagonistas o varios personajes que van a adquirir protagónico en algún momento, como aquellas partes que aún sobreviven de la sociedad y cómo es que estos, pues bueno, van a poder alcanzar a construir, a refugiarse, a hacer algo. Pero conforme vamos avanzando dentro de la serie, si alguien tiene el referente de esta misma, si alguien ha visto algunas temporadas o si alguien la sigue viendo, que probablemente pudiera también pasar, pues nos damos cuenta de que cada vez es menos el tipo de preocupación que se tiene por el zombie. Cada vez incluso aparece menos en la pantalla, ¿no? Habiendo capítulos que después de la temporada 1, donde el zombie es pieza clave para mantener la atención justamente en el espectador, pues pasamos a otras temporadas donde no necesariamente el zombie aparece más de 5 minutos en un capítulo de una media de 40, en donde, bueno, pues lo que más se vuelve importante es la trama que está sucediendo con cada uno de estos personajes, ¿no? Partimos de un personaje con un tono parental, con un tono, en este caso, estricto consigo mismo, que está bastante confundido, que no sabe dónde están sus amigos, su familia, para encontrarse después con diversos conflictos, ¿no? El conflicto con su mejor amigo, el conflicto con un hijo que no necesariamente lo atiende o como tal le hace caso, ¿no? Tampoco es que lo tenga como su ídolo, referente de, pareciera, la hombría ahora tan necesaria en ese momento, ¿no? En el cual el niño está creciendo. Y bueno, pues los conflictos después también con su esposa y lo que va a ser después un embarazo dentro de todo el tema zombie. Eso que les cuento está presente en la primera temporada, en parte de la segunda, y de ahí vamos a ir pasando también a otros personajes. Si bien este personaje llamado Rick sigue vigente, pues bueno, después nos encontraremos con muchos otros que, a curiosidad de lo que los propios productores de la serie han dicho, pues son personajes también construidos a modo de poder conectar justamente con la mayor parte de los espectadores, y ahí surgen personajes muy característicos como Daryl, que es un personaje que, aún para aquel que no haya visto, me gustaría mencionar. Cumple con características ambiguas dentro de toda esta producción, debido a que, bueno, es un personaje que se mantiene al margen en muchas situaciones, un personaje que tiene sus propios conflictos de los cuales no habla, pero a su vez también puede ser un personaje bastante cálido, bastante cariñoso, bastante fiel, también puede arreglárselas por sí mismo. Vamos, es un personaje, digamos, pues prácticamente, en este caso, hecho a la medida, ¿no? Como hemos dicho, para poder conectar con diversas, en este caso, pues, bueno, diversos públicos, diversas personas, pero también mantener justamente esa característica en la cual todo el mundo pueda sentirse un Daryl en algún momento, ¿no? Alguien que es bastante apartado, pero también alguien que es bastante sociable, alguien que es bastante reservado, pero alguien también que es bastante cariñoso, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos solo de ello. Pero conforme va avanzando esto, pues nos damos cuenta de que, bueno, incluso es un personaje que no es sorpresa que después se pida de alguna manera como protagónico.
e incluso en algunas otras plataformas, como por ejemplo ciertos videojuegos, se convierte también en la cara justamente de la serie, ¿no? Teniendo eso, ¿no? Como característica, un personaje que ha cautivado de alguna manera por poder pues darle cada quien el sentido mismo a las acciones de Daryl que más convenga, ¿no? Posteriormente nos vamos a encontrar con algunos otros que ya no van a ser protagonistas, digamos directamente de este grupo inicial, sino que se van a ir complementando. Algunos también van a tomar un carácter antagónico, y ahí entonces vamos a encontrar la premisa misma que tiene The Walking Dead, ¿no? Olvidarse, en este caso, de los zombies, dejarlos poco a poco de lado y concentrarse en la nueva construcción de sociedades, concentrarse en la nueva construcción de grupalidades que cada una reflejen de alguna manera también la sociedad que tenemos hoy día, ¿no? Sociedades que adquieren caracteres, por ejemplo, totalitarios, ¿no? Que digamos otros tienen un carácter ideológico donde se agrupan, por ejemplo, a manera de pacifistas, algunos otros, por ejemplo, con un tema incluso patriótico dentro de todo esto. Entonces, claro, una serie estadounidense que refleja mucho también la multiculturalidad que existe justamente en este país y, bueno, en este caso particularmente los conflictos también armados que existen entre diversos grupos, entre diversas regiones, que aquí no va a ser pues un tema que se quede aparte, ¿no? Es una mención de la pantalla chica, pero que hago también a manera de recomendación, debido justo a que esto también se presenta justamente en el cine, pensando entonces en el conflicto, por ejemplo, que sucede en un director como es Zack Snyder, que en algún momento plantea pues justo una de las cintas más emblemáticas de los 2000, justamente pensando, digamos, en esa recreación, en este caso de lo que era ya un cine justamente que empezaba a preguntarse cuál era el mensaje justamente del zombie, y que decíamos, tiene una característica importante, ¿no? Que es que el zombie no transmite un mensaje hablado, no tiene un lenguaje como otros monstruos, que eso sería algo característico, pero pareciera que quiere decirnos algo, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, Zack Snyder en el 2004 lleva una película que plantea pues justamente parte de todo esto, ¿no? En un amanecer justamente de los muertos, ¿no? Que nos plantea entonces el cómo se van a refugiar también algunos personajes en nada más y nada menos que un centro comercial, y de este centro comercial, a pesar de tener todos los lujos, todas las comodidades e incluso en algún momento la seguridad, pues entrar a la tentativa justamente de organizarse aun cuando son pocos, y ver si puede haber algún líder entre ellos, después, incluso desear justamente salir y pues bueno, buscar en algún otro lugar pues justamente una estadía, ¿no? Un tema que pareciera que nos habla también de un conflicto directamente con el consumo, el tenerlo todo pero no estar satisfechos, y aún así pues una de las premisas que más se repite justamente en el cine zombie, ¿no? Encontrar el refugio perfecto y ver por cuánto tiempo resiste, pero también el plantear que no hay una satisfacción, no hay una seguridad que baste, no hay en este caso pareciera una relación que pueda como tal sobreponerse, y hasta llevarnos, bueno, a películas que también posteriormente se irán a plantear en la pantalla, como Soy Leyenda, que bueno, de alguna manera ya también de la literatura, ¿no? Retoma en este caso algunas de las premisas justamente del quedarse solo, ¿no? Esta vez es solo un personaje por la gran parte de la película, ¿no? Protagonizado por Will Smith, que bueno, nos plantea justamente su rivalidad con los zombies, pero curiosamente zombies que plantean ya una organización distinta, y que entonces ese factor de lentitud del zombie convencional que todavía está presente en The Walking Dead, o ese factor de lentitud que está presente por ejemplo en las primeras presentaciones de Zack Snyder, empieza a cambiar y empieza a plantearnos nuevas, en este caso películas que siguen entonces con este conflicto, ¿no? Ya no solamente es el zombie como monstruo, sino renovar justamente a ese monstruo que ya no es lento necesariamente, que ya puede plantear una voracidad junto justamente a una aceleración de sus movimientos, pero también hacia este aspecto justo rival junto a los zombies, que es con quién te quedas, con quién puedes quedarte solo, ¿no? Creo que irremediablemente para nosotros esto toca temas del encierro, toca temas del contagio, toca temas de la confianza justamente en quienes más queremos, o en nuestros amigos o en nuestros grupos y demás. Toca un tema evidentemente de la vinculación, que bueno, se vuelve totalmente importante para
las tramas justamente que ahora nos demuestran, ¿no? Ahí vamos a encontrar algunas otras películas como 28 días después, después de 28 semanas, ¿no? También que siguen con esta misma premisa. Zombies que son más fuertes, que son más rápidos, que ya no están entrando a ese estado de degenerativo, ¿no? En el cual pareciera que después nos vamos a olvidar de ellos. Y bueno, ahí surgen presentaciones entonces como Estación Zombie o Tren a Busan en el 2016, que curiosamente, bueno, plantean esto, ¿no? Al igual que Guerra Mundial Z, por ejemplo, también se me ocurre, que plantean estas masas en las cuales nadie puede escapar, no es una opción enfrentarlas, no es una opción aparentemente quedarse en un solo lugar, se tienen que estar moviendo todo el tiempo, y ahí es donde viene el factor otra vez de supervivencia, aparejado justamente a ver qué tanta confianza existe justamente con aquellos que estamos, ¿no? Creo que es un tema que evidentemente resalta hacia nuestros tiempos, en donde las diferencias ideológicas incluso se pueden plantear en un mismo hogar, ¿no? Quién sí quiere hacer tal cosa, quién no quiere hacer tal cosa, quién sí cree en, por ejemplo, tal medicina o cualquier otra cuestión, y quién no. Creo que es un tema que está ahí, ¿no? Tren a Busan, entonces, en el 2016 retoma, y es una producción que bueno, va también a plantear toda una cuestión asiática que creo que en el cine de terror ha tenido muchas contribuciones, pero con el género de zombie empieza a destacar y se conviertan en producciones que de pronto vencen esa barrera tan grande del idioma, que bueno, pareciera no necesariamente se tiene con el inglés, pero sí con otros idiomas, donde bueno, son películas de las cuales simplemente no se ven, no se hablan, y bueno, llegan con muy buena recepción. Ahora incluso tiene un remake, aunque creo que destacaría por esta ocasión justamente la del 2016. Después existen series en el 2019 que ahora ya tienen 2 temporadas, como Kingdom, que justo nos plantea desde Corea del Sur pues toda una historia de zombies con un tema también histórico, en el cual hablamos todavía de dinastías, hablamos de un conflicto de un rey que enferma, el tema de la herencia, el tema del hijo, el tema del príncipe, el tema del pueblo, el tema justamente de toda esta aristocracia también, que va a rivalizar justamente, ¿no? Lo que bien podría de alguna manera destacar un conflicto sumamente vigente entre la política y la ciudadanía, y ver cómo pareciera que se plantean como razas distintas, ¿no? Que aquí tenemos justo eso, ¿no? Los ciudadanos o el pueblo, los políticos, los reyes, y además los zombies, ¿no? Que también van a presentar algunas ideas, digamos, diferentes. Zombies que solo actúan en algún momento aparentemente por la noche, y bueno, pues zombies donde también entra justamente todo esto de arrasarlo, y bueno, incluso de mantener justamente a algunos con vida, con un propósito otra vez político, ¿no? Entonces creo que esto, si ustedes se dan cuenta, nos plantea justo a eso que como hemos dicho ya en algunos otros programas, nos enfrenta justamente el cine, ¿no? A tomar cierta discusión de la realidad o cierta mirada a la realidad, aun cuando sean temas de los cuales preferimos muchas ocasiones no adentrarnos, o al menos hablo como sociedad en general, ¿no? O como mundo en general, no llevar a la mesa, ¿no? No discutir. De pronto estamos ahí mirándolos a través de eso, de esa segunda piel, ¿no? Que ofrecen nuestros personajes, que ofrecen estos monstruos, y que bueno, de pronto pues todo el mundo está viendo un conflicto que, si esto se le quitara todo lo ficcional, pues sería un conflicto probablemente prácticamente llevado en un documental, ¿no? Lo que pasa en tal dinastía, lo que pasa en tal reino, lo que pasa en tal país, lo que pasa en tal gobierno, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad también la que presentan series como Kingdom. Es una serie que recomiendo también ampliamente, y que bueno, plantea esto, ¿no? Una estética también diferente para el zombie, sacándolo de esas ciudades, sacándolo de esos centros comerciales, de esos lugares tan convencionales en los poblados, y llevarlo directamente hacia otras generaciones, a partir curiosamente de el recurso histórico justo que plantea toda esta belleza, ¿no? De los árboles de cerezo, de los ríos, de las construcciones, por ejemplo, también arquitectónicas que puede tener Asia, y bueno, evidentemente las vestimentas también tan para nosotros identificables justamente en ahora los personajes, e incluso también en los zombies, ¿no? Entonces creo que estéticamente también propone bastante.
Y bueno, finalmente una de las producciones que Zack Snyder lleva pues a lo largo de esta temporada pandémica en la cual todavía nos encontramos, ¿no? 2020-2021, en la cual, bueno, pues creo que retoma justo una fusión de muchas de las cuestiones. Hay por ahí algunas cuestiones que llamaban bastante la atención en su película del 2004, el tema, por ejemplo, de una mujer que pierde la vida estando embarazada y luego como viene a nacer un bebé zombie, ¿no? Ya directamente, pues acá incluso esta premisa la va a retomar, pero esta vez llevándola a un segundo punto, ¿no? Tenemos ya entonces la cuestión de personajes zombies, bueno, sí, podríamos decirlo personajes porque pareciera que ya tienen todo un propósito, toda una validación e incluso empiezan a hacer un prototipo de lenguaje, ¿no? Muy animalesco, muy en el aspecto del gruñido, del sonido, de la intención, por supuesto, de voracidad, pero también hacer una sociedad paralela, ¿no? Esta película plantea cuestiones que bueno, hay escenas que si no pueden ver la película, creo que al menos pudieran buscar estas escenas, que a mí al menos me planteaban pues bastante shock justamente al verlas ya reflejadas en la pantalla, ¿no? Como por ejemplo, dando la premisa general de esta película, es entonces nuevamente una invasión zombie la que se plantea de inicio, pero queda contenida en Las Vegas. Entonces pasamos del centro comercial a Las Vegas, dos aspectos directamente con el tema del consumo, atravesados directamente por este capitalismo también mostrado por Estados Unidos, y como bueno, pues la, digamos, ficción del amurallamiento pareciera también que resuelve muchos problemas, ¿no? Paralelamente, ahí se toca de manera muy sutil cómo se envían partes marginales de la sociedad que no están de acuerdo con ciertos temas y que entonces se les hace pues acreedor justamente de que se les crea en algún momento gente que puede estar contagiada, por tanto van a estos refugios temporales asentados justamente alrededor de esta muralla que ahora encierra Las Vegas zombie, y entonces ahí están pues personas que incluso lo muestran en breves escenas, ¿no? Esto casi pareciera imperceptible en la película, pero que se adentran justo a eso, ¿no? Problemáticas raciales, problemáticas migratorias y cómo de pronto estos están ahí, ¿no? Como posibles contagiados, ¿no? Hay un personaje característico que es entonces el policía malo, ¿no? El policía corrupto, ¿no? Aquel que sostiene de alguna manera la ley, pero también es corrupto. Y entonces hay una escena que, insisto, ¿no? Me volaba la cabeza en ese aspecto, porque saca ese termómetro que también conocemos, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, se lo apunta directamente a la frente a uno de los personajes y le dice, ¿sabes que si esto desciende, por ejemplo, más de lo requerido, tú vas a ser entonces enviada directamente a un refugio de posibles contagiados y probablemente tendríamos que adentrarte entonces a este extremo justamente de la muralla, ¿no? Evidentemente aquí la inversión es esa, ¿no? El tema no es que suba la temperatura, sino que baje, pero se usa el recurso, ¿no? Es una de las cuestiones ya, creo que yo alcanzo a identificar, quizás directamente producto de la pandemia, de jugar con el tema del contagio nuevamente, de jugar con el tema, pero ya no solo de los zombies, ¿no? Sino jugar con el tema también de estos mecanismos y dispositivos que se han creado, por ejemplo, con el tema de una pandemia, con el tema de un contagio, y ya presentes, influenciando pues a Zack Snyder, que ahora pues lleva esto, ¿no? El tema de qué pasa también con aquellos contagiados, qué pasa con aquellos que empiezan a crear pues una sociedad en paralelo. Hay libros que han reflejado muy bien esto, no necesariamente de la temática zombie. Hay autores que se han puesto a trabajar con todo esto, ¿no? Michel Foucault, que tanto hemos referido con su libro de Vigilar y Castigar, hace un muy buen recorrido también del tema de las pandemias de siglos pasados. Lo mismo que, bueno, si mencionáramos al famoso Saramago con su ensayo A la ceguera, que bueno, pues creo que también hace evidentemente lo propio, ¿no? Un libro podría pensarse académico con el primer autor y un segundo novelesco, evidentemente, pero que bueno, pues vienen con toda esta disposición, ¿no? Que también recomendamos. Y Zack Snyder entonces aquí plantea eso, zombies que ahora son capaces de pensar, zombies que incluso en algún momento se plantea si son capaces de reproducirse, que es lo que pasaría,
Y bueno, pues hasta ahí llega la premisa. ¿Qué pasará en la siguiente película de zombies de Zack Snyder? Si la vida le da y nos da como espectadores, pues probablemente veríamos el siguiente salto, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La liga estirándose en cuanto al concepto zombie y viendo hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde este monstruo en algún momento ya no solo quiere decir algo, intenta decir algo, que aquí, insisto, ¿no? Ya está en la fase, pareciera así, ¿no? Del gruñido, del sonido muy primitivo. Quizás en algún momento vemos, y en Soy Leyenda ya también había una aproximación muy grande, un lenguaje justamente del zombie, ¿no? Que esto podría plantear pues otro tipo de apreciación, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que hoy quería también hablarles. Hemos llevado esta premisa del por qué hablar de zombies hacia pues recorrer toda esta cuestión en la edición pasada justamente que titulamos así, por qué hablar de zombies. Si no la han visto y este fue el primer video con el que se encuentran, les recomiendo buscarlo aquí en el canal de Cinema Freud. Y si ya seguían con estas ideas, pues creo que también pudieron disfrutar en todas estas dos emisiones alrededor del tema. Hoy pensando en la sociedad de zombies, todo lo que pueden cerrar. No les spoileo, ¿no? O les arruino